Muy buenos días a todos. Hoy me encuentro con el doctor Christian Wolfungel, perdón la pronunciación, debe ser alemán, Gutiérrez, abogado PhD en Derecho Penal, Universidad de Roma, con más de 20 años de experiencia en la academia, en el litigio y en la consultoría. Asimismo, en el sector público se desempeñó como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, director de política criminal del Ministerio de Justicia y procurador delegado ante la JEP y profesor de la Escuela Libre de México y diversas universidades del país. ¿Cómo te encuentras hoy, doctor? Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias por la invitación. Por supuesto, en los escenarios donde uno puede compartir ideas y hablar de derecho penal siempre son bienvenidos y en ese sentido pues te agradezco por la invitación. Claro que sí. Hoy te he invitado, doctor, pues para hablar un poquito de las fuentes del derecho penal, la dogmática penal, que es un tema que a mí me apasiona mucho más que incluso el derecho especial. Bueno, hablemos un poco de las fuentes del derecho penal, cuáles son, en qué consisten. Claro, digamos que en las fuentes del derecho penal responden a una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las reglas de juego? Cuando uno habla de fuentes, lo primero que tiene que preguntarse es en cada área del derecho cuáles son las reglas de juego, por decirlo de alguna manera, que rigen cada especialidad, que rigen cada materia. Sabemos que el derecho penal es un derecho de excepción, digámoslo, en el sentido de que su aplicación es la última ratio. Su aplicación está una vez los demás modelos del derecho no logran responder frente a ciertos comportamientos o ciertas conductas por su gravedad. Entonces el derecho penal entra a jugar un papel importante ahí. Superado el absolutismo, digamos, ya con Beccaria para acá, para no hacer una historia muy larga, lo fundamental es que la fuente del derecho por excelencia es la ley como resultado del proceso legislativo. Y eso tiene una explicación, digamos, muy clara. El derecho penal implica un proceso que somete a las personas, aunque no sea la regla general, pero sí se aplica a la privación de la libertad. El derecho penal consagra sanciones que de ordinario implican la privación de la libertad, es decir, es el mecanismo más violento con que cuenta el Estado para aplicar las normas y las consecuencias que se derivan de la violación de las normas. En ese orden de ideas, las fuentes que gobiernan la materia deben ser lo más reducidas, claras y precisas posiblemente en cada ámbito. Entonces, cuando se dice que la única fuente por excelencia o la fuente primaria, no quiero decir que vayan otras, pero estoy empezando, la fuente por excelencia, la cual mana la disposición penal, el conjunto de reglas penales está dada por el procedimiento legislativo y ese principio de legalidad, digamos, tiene su asidero, si se permite esa ubicación histórica en este momento, en Beccaria, ¿no? Sin embargo, hay otros criterios, ya no fuentes principales, hay unos criterios auxiliares, hay otras herramientas de las cuales se puede valer el sistema del derecho penal para dar alcance, para explicar, para aclarar los conceptos jurídicos que están vertidos ya en el texto normativo, en la ley en estricto sentido. Entonces, por supuesto, encontramos allá la jurisprudencia en primer lugar. La jurisprudencia es un criterio importantísimo, pero si uno mira la Constitución, en todo caso, el artículo 230 que establece las fuentes de nuestro sistema, la jurisprudencia tiene un carácter importante, pero no principal, porque al final del día las fuentes del derecho pueden variar dependiendo del sistema jurídico. Estamos hablando en Colombia, entonces yo no podría universalizar. Hay otros sistemas que pueden entender la construcción de fuentes del derecho de forma distinta. Aquí tenemos un modelo claro a partir del artículo 230 de la Constitución, donde la fuente por excelencia primigenia superior es la ley. De ahí descienden otras que, como la jurisprudencia, se constituyen en criterios, en baluartes, al lado de la doctrina, los principios generales del derecho,
que permite tener todo un diagrama de criterios hermenéuticos, de instrumentos que a la hora de aplicar la ley, por supuesto, el juez debe tener en cuenta qué dice la jurisprudencia sobre esos problemas jurídicos, cómo los ha entendido la doctrina, desde luego todo eso bajo un paraguas que es la Constitución, ¿no? Porque la Constitución también consagra un programa penal de la Constitución, y si la ley es fuente del derecho penal, pues la Constitución en normas particularmente con incidencia penal, pues también lo son. En un sentido muy general, Cristian, más o menos uno podría decir que tenemos un modelo de fuentes claramente definido en el artículo 230 de la Constitución, luego no hay muchos problemas de cara a decir cuál debe ser y cuál no debe ser. El problema ya está definido por el constituyente y obedece a una tradición de nuestro derecho. Nuestra tradición bicentenaria, si se quiere, nos invita a hablar de un principio de legalidad y de la ley como fuente por excelencia. Ya en otros contextos, con otros desarrollos históricos, con otras culturas jurídicas, las reglas pueden ser diferentes. No está en decir cuál es mejor, sino cuál se adapta a ese ADN, digamos, que tienen los modelos de cada país y así responder de forma más satisfactoria al conjunto de la sociedad. Creo que es una explicación muy valiosa y esto es emocionante el derecho penal, lo que tú acabas de explicar, porque es como tomar las fuentes del derecho y cómo lo podemos traer a la realidad y aplicarlo en el tema de digamos así, la persecución o de la teoría criminal. Y hablemos un poquito de esto, ¿no? Porque, digamos, la gente de pronto que no es abogado no entiende muy bien esto que es el derecho penal y a veces confunde cualquier otra rama del derecho que todo tiene que ver con cárcel o todo tiene que ver con medidas privativas de la libertad. Entonces, doctor, mi pregunta es, ¿en qué consiste la teoría del delito y del tipo injusto? Es decir, la tipicidad, todo esto de antijuricidad y demás, todo lo que nos trae la ley 599 de 2000. Listo, Cristian. Cuando hablamos de teoría del delito, básicamente lo que se quiere subrayar es el conjunto de elementos, las características que definen al delito. El delito no tiene una definición universal. Uno puede entender el delito desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva ética, desde una perspectiva sociológica, religiosa. Pero cuando hablamos de teoría del delito, hablamos de una noción legal, de una noción dogmática, de una noción jurídica de delito. Entonces, la teoría del delito básicamente lo que es de conformidad con la noción que establece el legislador de cada país o el instrumento que ellos prevean para definir el delito. Para el caso colombiano, el Código Penal define en el artículo 9, por ejemplo, qué es el delito. Cuando uno habla de teoría del delito, básicamente lo que va a buscar es, a la luz de un estudio riguroso, serio, crítico, explicar cada uno de los elementos que nos trae la noción, por ejemplo, el artículo 9, y hacer un diagrama sistemático y coherente de todo el sistema penal. Entonces, el artículo 9, traído ya a colación varias veces, dice que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, se predica de la conducta tres características: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Qué hace la teoría del delito? La teoría del delito básicamente en nuestro sistema debe encargarse de elucidar, de enfilar sistemáticamente el análisis de cada una de estas características o de cada uno de esos estadios, pero de una forma coherente y sistemática. Yo no puedo hacer un análisis de tipicidad particularmente, por ejemplo, frente al dolo a espaldas de lo que dice el Código Penal. Entonces, ¿qué hace básicamente la dogmática penal? Y nos meteríamos ahí concretamente. La dogmática lo que hace es interpretar ese derecho positivo, el derecho que está en el Código Penal. Lo sistematiza también, lo critica también. Entonces, el artículo 9 nos dice que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué hace la dogmática? Hace un planteo sistemático de cómo, según nuestra ley, según todo nuestro sistema penal, se debe entender la conducta, se debe entender la tipicidad. Dentro de la tipicidad, por ejemplo, se debe entender el dolo, la antijuridicidad y la culpabilidad. Eso es importante porque va a generar reglas de juego uniformes. Cada uno no puede decir que la tipicidad es lo que yo quiero
El dolo para mí es lo que yo quiero, la culpa para mí es lo que yo quiero. La dogmática lo que busca es, a la luz de unos estudios serios, consistentes y coherentes, decantar todos los estadios dogmáticos y dar, a la luz de la interpretación que plausiblemente corresponda, una clara visión general para que a la hora de aplicar la ley penal, todos en el sistema colombiano vayamos bajo una misma línea y cuando se habla de tipicidad sean en los mismos términos. No significa que no haya discusión, pero no puede haber nociones totalmente distintas y un juez no puede partir de una noción de delito diferente a la del juez de al lado, porque si no los ciudadanos no tendrían la seguridad jurídica y la certeza del derecho, que es definitivo a la hora de saber qué es el derecho. Sin certeza realmente no hay derecho. Entonces, esa definición del delito comienza a ser explicada, pero a la luz de todo el sistema penal. Entonces, un trabajo exigente, arduo, en el cual vemos unos actores importantes, sin duda alguna la doctrina. La doctrina nacional lo que hace es interpretar la norma y darle el alcance que dentro del sistema debe tener. Sin duda alguna la interpretación al final del día vinculante es la de la jurisprudencia. Cualquiera puede interpretar la norma de una forma, pero la forma que finalmente queda como aplicable al caso particular, sin perjuicio que se pueda apartar un juez en algún caso, viene a ser la interpretación que de la ley de la jurisprudencia. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de teoría del delito, lo que se busca es más o menos responder a esos interrogantes y dar unas respuestas que sean coherentes, consistentes y siempre bajo una lupa, un termómetro fundamental que es la Constitución. Claro que sí, ¿no? Y incluso el artículo 4 de la Constitución nos trae el tema de la norma de normas, ¿no? Que prima sobre cualquier, la pirámide, digámoslo así, está la Constitución y también nos trae un principio fundante que es la dignidad humana, ¿no? El artículo 1 de la Constitución y también en el Código Penal nos trae también la dignidad humana. Bueno, doctor, yo te quisiera preguntar ahora, ya que hemos estado desglosando todo esto del tema de la dogmática penal, sus fuentes y demás y todo lo del, digámoslo así, el tipo del injusto, la teoría del delito. Ahora hablemos de la imputación objetiva, el concepto, todo lo que tiene que ver con la incrementación del riesgo, el riesgo permitido, etcétera, doctor. Bien, entonces, dentro del derecho penal, y eso es común a todas las áreas del derecho, algo fundamental para poder atribuir responsabilidad es el nexo causal, para yo ya aterrizar a imputación objetiva y que, digamos, haya un entendimiento global del asunto. Todos los sistemas de responsabilidad tienen un común denominador, sea penal, sea civil, sea en el ámbito del derecho administrativo, que es cuál, que para poder atribuir responsabilidad a alguien, obviamente ese alguien generó un daño, pero el elemento fundamental es establecer un nexo causal entre la conducta de esa persona y el daño. Eso es fundamental en cualquier sistema de responsabilidad. Cuando miramos el derecho penal en Colombia, el criterio que se emplea para responder a la pregunta si un resultado se lo puedo imputar causalmente con un carácter, digamos, normativo a alguien, es la figura de la imputación objetiva. Puede haber muchas y en efecto hay diversas tesis. Hay muchas tesis que pretenden explicar el nexo causal. ¿Qué significa eso? ¿Bajo qué presupuestos digo que el resultado es suyo? Una de esas tesis es la imputación objetiva. La imputación objetiva básicamente quiere, a través de pautas normativas que van más allá del simple nexo causal, lograr concluir si este resultado es obra de quien se dice lo pudo haber producido. Dentro del ámbito de la tesis de la imputación objetiva hay diversas variables, hay diversas lecturas. No hay una visión única. Entonces uno puede mirar la literatura y va a encontrar disparidad o diversidad de entendimientos de imputación objetiva, aunque el común denominador es que responden a lo mismo, criterios para poder atribuirle un resultado a alguien desde el punto de vista normativo. Cuando tú hablas del riesgo, de la teoría del riesgo, el incremento del riesgo, esa fórmula de ver la imputación objetiva está ligada a la construcción que hace, ok, que todos conocemos, de un profesor alemán fallecido recientemente, Klaus Roxin.
Entonces, el entendimiento que él hace de la imputación objetiva lo hace a partir de la teoría del riesgo. Entonces, digámoslo en los siguientes términos. En el conjunto de actividades que adelanta la sociedad, hay muchas que necesariamente implican un riesgo. Piensen ustedes en las actividades médicas. Una intervención quirúrgica, una operación, normalmente de suyo implica un riesgo. La conducción de vehículos implica un riesgo. La instalación de un gasoducto. En fin, todo el tiempo la sociedad está imbuida en la realización de riesgos. Pero son riesgos necesarios para la sociedad. Luego son riesgos permitidos. De suerte que si yo actúo dentro de lo que el riesgo permite, ningún resultado se me va a poder imputar objetivamente. Entonces Roxin tiene más o menos ese termómetro y dice, vea, para yo poder concluir si un resultado se lo atribuyo a alguien, tengo que encontrar demostrados tres requisitos o tres elementos. Todo se enclave un poco de lo que significa la teoría del riesgo. Obviamente habría que decir mucho más, pero por lo pronto esto es como un paneo muy general. Roxin dice, vea, supongamos que una persona va conduciendo un vehículo, superó un semáforo en rojo e iba bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Resulta que para nosotros atribuirle al conductor del vehículo ese resultado, a la luz de la imputación objetiva, tendríamos que verificar tres requisitos. El primero, si la conducción de ese vehículo supuso un incremento del riesgo, o dicho de otra forma, realizó un riesgo prohibido. Entonces uno se sitúa y mira que la conducción de vehículos, si bien en principio es una actividad permitida, está dentro del riesgo que el legislador avala. Cuando alguien conduce bajo el influjo de bebidas alcohólicas, pareciera claramente a la luz de los reglamentos que está rompiendo, que quiebra ese riesgo y lo que era permitido ya se convierte en un riesgo prohibido. Entonces uno diría, vamos bien por el primer punto, usted crea un riesgo prohibido porque estuvo bajo el influjo de bebidas alcohólicas y superó un semáforo en rojo y causó la muerte de alguien. Nos preguntamos si esa muerte se la puede atribuir. Por ahora, el primer elemento se satisfizo, como quiera que es claro que violó las normas de tránsito al acometer la conducta con estas dos características. Segundo paso, ese riesgo de haber ingerido licor, haber pasado el semáforo en rojo, fue determinante para la producción del resultado. De entrada, como está planteado el caso, uno podría concluir que sí, que el influjo de las alcohólicas y superar la velocidad fueron los motores, fueron los determinantes para la producción del resultado. En ese orden de ideas, uno validaría como tesis afirmativa que se cumplieron los requisitos de la imputación objetiva y por ende ese resultado, producir la muerte, fue o se le puede imputar al sujeto desde el punto de vista causal en la medida en que satisfizo los niveles, los criterios que para el particular evento exigía la imputación objetiva. Entonces vemos que es un instrumento básicamente que nos permite llegar a esa conclusión, porque viceversa, si alguien va conduciendo el vehículo, va con los límites de velocidad, no los supera, no va bajo el influjo de alcohólicas, va respetando todas las normas de tránsito, y un peatón se atraviesa de forma intempestiva, casi que imposible de ver, cruzó muy rápido y el señor que conducía el carro causó el resultado muerte. Si miramos desde el plano meramente causal, sin duda alguna habría un nexo, porque si el señor no va manejando, el otro no se le arroja al carro y el resultado no se produce. Entonces la imputación objetiva da un pasito más allá y dice, no solo tiene usted que verificar ese nexo causal, sino tiene que ir a unos elementos normativos. Y aquí diríamos el primero, ¿cuál es? ¿El conductor creó un riesgo penalmente relevante o estaba dentro del riesgo permitido? Claramente estaba dentro del riesgo permitido, como está planteado el caso en la segunda hipótesis, de suerte que no habría nexo causal y la conducta sería atípica. Entonces, digámoslo, la imputación objetiva es un filtro, un instrumento que permite dejar de lado conductas que si bien causalmente pueden ser las que producen el resultado, desde el punto de vista normativo causal, no. Y obviamente son criterios que a la final del día lo que pretenden es brindar seguridad jurídica y unas fórmulas, digamos, de resolución o de respuesta a los casos idénticas.
Que lo resumiste muy bien esta vez porque siempre es complejo hablar de este tema y creo que tú lo has hecho muy bien, doctor. Y esto me ata a la siguiente pregunta, doctor. El concurso de personas en la conducta punible, lo que se habla de autores, autor directo, autor mediato, autor por postulación por otro, autor por posición de garantía. Es como esto, como estas, todo este tipo de temas que uno queda, digamos, cuando lee una jurisprudencia, cuando lee dogmática, queda como, ¿cómo lo encasillo, no? ¿Cómo encasillo a las conductas? Claro, aquí viene otro problema interesante. Bueno, realmente todos los problemas de teoría del delito son interesantes, pero este particularmente ha estado históricamente sujeto, digamos, a amplísimas discusiones y creo que aún no está del todo resuelto. ¿Qué tenemos en la sociedad? Normalmente las personas realizan conductas de forma individual o de forma acompañada, de forma asociada, digamos, en un sentido un poco más amplio. Entonces vemos que en las actividades diarias un sujeto realiza una actividad, pero también puede realizarla con tres amigos, desde algo tan sencillo como ir a hacer un deporte, como formar una empresa, qué sé yo. Todo puede en la vida social realizarse individual o colectivamente. Pues el delito responde también a esa lógica. El delito no solo se realiza de forma individual, sino también es frecuente que en el delito concurran varias personas. Entonces, el derecho penal lo que hace es, frente a ese fenómeno, porque el derecho penal ahí es descriptivo y va a ver a partir de la descripción de esos fenómenos cómo los va a regular, dice, bueno, es posible que la gente se ponga de acuerdo, se divide el trabajo, alguien ordene a otro a cometer un delito, así como ocurre en la vida real, en la vida en sociedad, cuando esa vida está dirigida a la comisión de delitos, también es posible esa unión de fuerzas, por decirlo de alguna manera. Entonces el legislador lo que hace es, vea, vamos a resolver. Cuando en el delito varias personas concurren, ahí hablamos de la figura de la participación en sentido amplio o del concurso de personas en el delito. Básicamente para acortar e intentar ir al punto, porque son temas prolijos, pero es importante también que no solo por su dificultad no se digan, sino se tengan que explicar de manera breve para que la gente lo entienda, porque no todo el mundo va a hacer pues, la oportunidad de hacer los estudios profundos sobre todos los asuntos. Entonces, básicamente esto se resuelve de dos formas. El legislador dice, y esto en nuestros códigos penales ha sido muy consistente, en el delito puede concurrir de dos formas, o como autores o como partícipes. Entonces, pregunta cómo se formula, ¿cómo se puede concurrir en el delito? Se puede concurrir como autor o como partícipe. Son los únicos dos instrumentos o modelos para concurrir. Lo que pasa es que cada uno tiene sus propias vertientes. Cuando hablamos de autores, básicamente se puede concurrir como autor directo, como autor mediato, como coautor y el actuar por otro. El Código Penal en el artículo 29 más o más o menos no los abarca. Autor directo, autor mediato, coautor y el actuar por otro. Y la otra cara de la moneda es el partícipe o la participación en estricto sentido. ¿Cómo puedo concurrir como partícipe? Solo a través de dos formas. Determinador o cómplice. Entonces uno tiene un mapa más o menos de autores y partícipes, donde ya dije más o menos en términos concretos cuáles son las formas de aparición en uno u otro escenario. Al final del día, ¿qué es lo que los diferencia? Más allá de toda esa filigrana que pueda haber en cada figura, lo que termina por diferenciar al uno del otro es que el autor es un sujeto principal en cualquiera de las modalidades previstas, en tanto que el partícipe, a la inversa, es un sujeto accesorio, secundario. Entonces, digamos que si queremos ponernos en términos de una película, hay actores principales, actores secundarios, actores de reparto. En el concurso de personas en el derecho penal, tenemos a los actores principales, que son autor directo, autor mediato, coautor y autor por otro, y los secundarios o accesorios, que son el determinador y el cómplice. ¿Su accesoriedad de qué se deriva?
de que dependerán siempre, inexorablemente, de un autor en cualquiera de los términos vistos. Si no hay autor del hecho, no puede haber partícipe. Entonces, claro, estos son temas de suprema complejidad a la hora de verlos en los casos de la vida real, donde no es tan sencillo encontrar, pero la dogmática y la jurisprudencia sí se han ocupado de explicar los derroteros de cada figura para que al final del día, si alguien va a ser entendido como coautor, se cumplan los requisitos de la ley, si va a ser entendido como determinador, se cumplan con los requisitos legales, porque, como lo dijimos hace un rato, esa es la finalidad de la dogmática, ¿no? Generar unos criterios de seguridad jurídica, de estabilidad, que nos permitan tener certeza sobre el dato normativo. Y recordemos a las personas que según la gravedad o el grado de participación del injusto, asimismo es mi condena. Entonces, así mismo vamos jugando con estos, digamos, todo lo que permite la ley, pero pues esto ya es más el tema especial del derecho penal. Ahora, doctor, me gustaría que hablemos un tema que es la antijuricidad, que uno escucha mucho, digamos, a los jueces cuando ve sentencias, cuando ve todo esto de la antijuricidad y del bien jurídico, el injusto. Sí, y que aquí también vamos a hablar un poco, cuando yo tenía clases de derecho penal, mi profesor me hablaba de teorías monistas, dualistas, etcétera. Sí, Cristian, mira, aquí el tema básicamente de la antijuridicidad, pues es muy importante también, porque cuando nos ocupamos ahora de hacer algún acercamiento a la teoría del delito, dijimos que uno de los elementos del delito es la antijuridicidad. Obvio, sobre el problema de la antijuridicidad es de profundo calado, es supremamente complejo. Pero el estado actual de la discusión, no a nivel global, el estado actual de la discusión en Colombia por la doctrina, no, es que nosotros para hacer un análisis de antijuridicidad, eso sí es claro, primero debemos demostrar la tipicidad. Demostrada la tipicidad, vamos al siguiente elemento que es la antijuridicidad. Y la antijuridicidad básicamente debe responder a una pregunta. Ya tenemos una conducta que es típica, ¿no? Una conducta, por ejemplo, de homicidio que es típica, una conducta de lesiones personales que es típica. Imaginémonos que A le causó la muerte a B, pero hay un elemento fundamental que es que A le causó la muerte en legítima defensa. Según la doctrina mayoritaria, esto puede tener otra lectura distinta, pero para no hacerlo más complejo, según la doctrina mayoritaria en Colombia, diríamos que la conducta de quien mata a otro en legítima defensa es una conducta típica de homicidio. ¿Listo? Entonces tenemos una conducta típica de homicidio. Vamos al siguiente escalón. A ver si esa conducta que ya es típica también es antijurídica. ¿Qué significa que sea antijurídica? Que no haya una justa causa de por medio. Y además que haya lesionado un bien jurídico o lo haya puesto efectivamente en peligro. Entonces, cuando yo abordo la antijuridicidad, me hago dos preguntas. ¿Esa conducta que ya tengo como típica está tal vez permeada por alguna justa causa o no? Además, esa conducta que ya tengo como típica lesionó efectivamente un bien jurídico o lo afectó. Es lo que se habla de antijuridicidad formal y antijuridicidad material. En el caso planteado, vamos a concluir que si se dan los presupuestos de la legítima defensa, si A mata a B en legítima defensa, y hacemos el análisis en el escenario de antijuridicidad, vamos a concluir que la conducta no es antijurídica. ¿Por qué? Porque si bien era típica, cuando abordo el análisis de antijuridicidad, voy a encontrar que hay una justa causa. ¿Cuál es la justa causa? La legítima defensa. Por eso la legítima defensa se llama causal de justificación. Depende de la lectura que se haga, o sea, no puede ser un elemento negativo del tipo, pero por ahora uno podría verlo bajo la tesitura de la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia también, una causal de justificación. Entonces, al ser justificada la conducta de A en darle muerte a B, desvanece la antijuridicidad y no habría delito. Pero en su momento la conducta alcanzó a arribar a sede de tipicidad. Entonces la antijuridicidad es fundamental, es corazón también del delito, porque lo que busca recabar es si esa conducta tiene alguna justa causa y si en línea con ello también lesionó un bien jurídico.
Claro que sí, doctor, no, y creo que esto liga totalmente con el artículo 32 del Código Penal, que es toda la ausencia de responsabilidad, ¿no? Aquí tenemos los eventos de caso fortuito, fuerza mayor, pero hay un tema que te quisiera preguntar, aprovechando que tú estás aquí, que citas este tema de, digamos, ese juicio, ese reproche que se le hace, ¿no? Es el tema del error de tipo y el error de ilicitud o el error de prohibición. Hablemos un poquito de este tema. Bien, digamos que el error tiene un tratamiento muy importante en el derecho penal. El error también es muy relevante en el derecho penal. Básicamente, ¿qué ocurre? Cuando una persona se encuentra en una situación de error, dependiendo de las características de ese error, puede considerarse al final del día como no responsable. Entonces, ojo, el error en el derecho penal, bajo ciertos elementos que ahora muy brevemente mencionaré, puede dar lugar a que una persona sea exonerada de responsabilidad penal. El error, entonces, tiene esa trascendencia. Ahora, ¿cómo opera ese error? ¿Cómo juega? De la siguiente manera. Lo primero que tengamos en cuenta es que el error parte de una divergencia, de una discordancia entre lo que yo pienso y la realidad. Entonces, el error subyace en la medida en que yo al mirar, al analizar, mi análisis, mi mirada que construyo en mi mente es distinta a la mirada que se presenta en la realidad. Entonces hay una discordancia entre lo que yo pienso y la realidad. ¿Eso cómo se expresa, cómo se evidencia en el derecho penal? Básicamente de dos formas. El error de tipo es el primero. ¿Qué pasa en el error de tipo? La persona realiza una conducta, pero lo hace desconociendo que está realizando un elemento del tipo. Él no sabe que está realizando un elemento del tipo. Claro, en teoría suena raro, hay que verlo un poco en la práctica. Hay un tipo penal que es el de homicidio. ¿Listo? Para que la conducta de A sea típica y haya dolo, A debe conocer que está matando a otra persona. O sea, el dolo significa que yo conozco los elementos del tipo penal. ¿Cuál es un elemento del tipo penal? Que estoy causando la muerte de otra persona. Pero ¿qué pasa en el ejemplo clásico para que lo traigamos a colación? Y yo sé que todos lo recuerdan muy fácil, de quien en una cacería donde está permitida la caza, ve a unos 100, 200 metros en un matorral la cabeza como de un venado y él, creyendo que era un venado, realmente le dispara. Obviamente cuando se acerca, era un venado, pues una cabeza muy bien jalada, se veía claramente que era una cabeza de un venado. Cuando se acerca se da cuenta que le dio muerte a una persona que estaba en ese momento investigando venados y estaba disfrazado de venado para ver el comportamiento del venado en ciertas zonas, a cierta hora, en cierta época. Entonces miren que en este caso hay un error porque en la mente él pensaba que estaba cazando un venado, pero en la realidad estaba causando la muerte de una persona. ¿Eso qué implica? Que no hay dolo, porque el dolo necesita conocer que está realizando una conducta típica de matar. Ese error entre lo que él piensa y la realidad se traduce desde el punto de vista jurídico aquí en un error de tipo. Obviamente era un error de tipo que cualquiera pudo haber incurrido, porque nadie se va a acercar a preguntarle si es un venado o no. Si a 100 metros observa la cabeza de un venado, que efectivamente la que empleaba él, y el matorral cubría el resto del cuerpo, hace percibir que es plausible y razonable que él haya creído que se trataba de un venado. Entonces la conducta sería irresponsable, digamos, habría una causal de no responsabilidad, particularmente una causal de atipicidad, que diría, no, hombre, la conducta no es típica y el proceso se termina, una absolución, una preclusión, en fin, depende del momento en el cual se encuentre, pero miren que el error recae en unos elementos objetivos del tipo. Ahora, la otra fórmula de traer el error a nuestro derecho penal es a través del error de prohibición. Aquí la cosa cambia y es un poco más compleja, porque el error está en que no es un error fáctico, aunque puede ser un error, en ambos casos tienen elementos fácticos, pero al final del día, el sujeto en el error de prohibición
cree que su conducta es lícita, ¿sí? Él hace una valoración y el derecho penal después va a hacer ese análisis en virtud del cual va a concluir que la conducta que él realizó la hizo bajo su conocimiento de que la misma era lícita. Les pongo este ejemplo ocurrido en la vida real, ya es otro caso también muy interesante. Resulta que hay dos personas en un parque y un tercero que va pasando por el parque. Los dos que están en el parque, uno saca un arma en, en una escena particular donde lo está amenazando para quitarle la vida. Saca un arma de fuego que a ojos de cualquiera era un arma de fuego. Va pasando un tercero y el tercero cree, hace una valoración fáctica equivocada, pero la hace valorativa desde el punto de vista de lo que él considera. Él ve que en ese caso A, que saca el arma, va a matar a B. Él es un tercero que va pasando de casualidad por el parque. Y él ve que A saca el arma y amenaza a B, y B está en el piso, es más, era una mujer y ya faltaba simplemente oprimir el gatillo. El tercero que va por el parque, bajo ese panorama, saca su revólver y le dispara a A, creyendo que él actuaba en legítima defensa, porque efectivamente uno puede actuar en legítima defensa de un tercero. La legítima defensa puede ser para mí o puede ser para un tercero. Y él, con la convicción de que actuaba en legítima defensa, saca el revólver y dispara. Pero la realidad que se descubre es que estos estaban en una obra, estaban practicando una escena para una película, para una obra de teatro. Obviamente muy buenos actores, tan buenos actores que el tercero, digamos, se creyó toda la película. Lo que hacemos es mirar acá la conducta del tercero que va caminando por el parque. El teatro como está planteado, teatro en el sentido de la imagen de la escena. Él considera que hay una agresión actual o inminente en contra de esa mujer, que grita y pide ayuda, pero obviamente hace parte de un libreto. Ve que hay un arma que es consistente con un arma de fuego, y realmente un arma de fuego descargada, pero se veía. Y él, creyendo que estaba amparado por una causal de justificación o más allá, que su conducta era lícita, porque uno puede defender a un tercero cuya vida solo se encuentra en grave peligro, le causa una lesión gravísima al señor que sacó el arma, un muy buen actor, pero infortunadamente terminó herido. ¿Qué hacemos con la conducta del que iba pasando por ahí? Pues vamos a entender que esto tiene cabida dentro de la teoría del error. Y es un error relevante y es un error que puede generar la exclusión de culpabilidad, la exclusión de responsabilidad penal, porque él actuó con la convicción de estar acometiendo una conducta lícita, que es defender a otro en un estado de una agresión injusta, actual o inminente. En realidad no existía una agresión, porque estaban actuando, la agresión solo existía en su mente. Pero el derecho penal entiende que si se demuestra que ese error era invencible y más o menos como está planteado lo sería, porque uno no se acerca a preguntarle que usted lo está agrediendo de verdad, el arma es de verdad, es de mentiras, están actuando o no. Tenemos que analizar la conducta del hombre común, no a los hombres que actúan de forma muy rara o contrario a lo que de ordinario uno tendría que pedir. Yo no puedo pedirle a un tercero que crea actuar en legítima defensa en función de otro, que él antes de haber defendido se debió haber acercado, preguntado qué están haciendo, esa arma es de verdad, será que vas a disparar o no, porque es una situación extrema, una situación límite que normalmente alguien podría entrar en la defensa del tercero. Entonces aquí el error recae o descansa en la ilicitud o la licitud, depende del prisma que uno ponga, pero al final del día lo que se trata es que el sujeto que actuó en una legítima defensa que no existió porque no hay legítima defensa, no hay legítima defensa sin agresión, va a ser revestida la situación bajo el ropaje, perdón, del error de prohibición, porque esa persona no actuó en legítima defensa, pero actuó con la convicción errada e invencible de que estaba amparado por una causal de justificación o por una conducta, digamos, lícita. Claro que sí, ¿no? Y lo que tú explicas creo que queda más claro porque pues si uno logra identificar cuál es el error de tipo, el error de provisión y cómo se adecua en la vida real en los casos, ¿no? Y me hace recordar un caso que efectivamente pasó con Víctor Hugo Cabrera, que es un actor colombiano en el cual está haciendo una escena en el cual él se roba un bolso y la gente que está alrededor casi lo golpean, tuvieron que exactamente intervenir para evitar este tema porque pensaba que efectivamente era un ladrón. Claro, el ejemplo cae también como anillo al dedo ahí.
los terceros que emprendían tal vez alguna acción de defensa podrían estar creyendo que lo hacían de manera lícita porque estaba siendo agredido a alguien. Realmente el error está ahí y descansa es en el error de prohibición, como lo dijimos ahora. Y esto me liga a otra pregunta que acabo de recordar de casos que he visto en mi carrera profesional, y es el tema de la autopuesta en peligro y la heteropuesta en peligro. Sí, digamos que desde la perspectiva de la imputación objetiva que la habíamos hablado ahora, hay una figura muy interesante denominada la autopuesta en peligro. Hay otros autores que la llaman, por ejemplo, como Jacobs, la competencia de la víctima, pero digamos que descansan más o menos en el mismo argumento, en la misma idea. ¿Qué dice el derecho penal básicamente? Vea, si usted siendo capaz, la persona debe ser capaz, conociendo el riesgo que va a enfrentar, asume voluntariamente ese riesgo, si el mismo se verifica, el autor no responde. Es un tema muy interesante, obviamente no debe haber posición de garantía ahí, pero reconduzcamos o reubiquemos de nuevo. Autopuesta en peligro. Si se dan los presupuestos de la autopuesta en peligro, no hay responsabilidad penal. ¿Qué es la autopuesta en peligro? Una persona capaz, de manera voluntaria, conociendo el riesgo, conociendo el peligro, se sitúa en el mismo, y si el peligro en el cual se sitúa trae como consecuencia la producción de un resultado, como por ejemplo unas lesiones o la muerte, no habría responsabilidad penal por parte de quien produjo o quien adelantó actos dirigidos a ese resultado, como quiera que el sujeto se autopuso en peligro. Es un tema muy interesante, es un tema muy complejo. Hay una decisión de la Corte Suprema ya de hace varios años que es un caso límite para que lo entiendan, pero que vean que no es tampoco tan sencillo. Para no hacer el cuento largo sobre esos hechos y ubicarnos un poco de forma concreta, están dos personas. Por alguna razón hay una discusión entre ellas dos. Y una de estas dos personas, digamos A, viene acompañada por su padre. Están los dos. Ponemos acá A, B y este lado C. Está A y C, que son quienes discuten, y C, que es el papá. En ese enfrentamiento entre A y B, A saca un arma, le dispara a B. B desde el piso lanza dos disparos. En ese momento, C se interpone en la línea de tiro. Es una cuestión de segundos muy difícil de traducir con todos los elementos que tendrían que ponerse de presente, pero se interpone en la línea de tiro, muere, y la Sala de Casación Penal termina por confirmar que se trató de una situación de autopuesta en peligro, donde C, que es el papá que se interpone en la línea de tiro, él no estaba metido en el baile en el sentido que no era agresor, ni estaba peleando, sino se plantea que él, a interponerse en la línea de tiro, asume voluntariamente una situación de riesgo para sí mismo, y en ese sentido, cuando desde el piso B dispara, obviamente para pegarle a, pero se interpone C, le causa la muerte, y tenemos un ejemplo muy interesante. Yo creo que está en una línea muy compleja en todo caso, pero está en la Sala de Casación Penal, lo pueden encontrar. No recuerdo en este caso el número de la decisión, pero ya ha habido algunas más, pero ese es el que más me llama la atención por la complejidad del caso y de contar la dificultad para resolverlo, porque miren ustedes el mapa tan dramático y tan complejo, y al final del día, ¿qué pasa? Pues la autopuesta en peligro descarta la tipicidad, siempre y cuando la persona sea capaz, tenga capacidad, conozca el riesgo, la forma de evitar el riesgo, y no haya posición de garante por ahí metida en el baile para que eso se pueda cumplir. Claro que sí, doctor Mike. Queda, o sea, queda uno impresionado por este caso, no lo conocí la verdad, y pues cómo se da y Práctica te uno se consigo y te hace. mando el número de la decisión para que la pongas ahí. Tiene hace Gracias, algunos doctor. añitos ya, pero es súper Dale, interesante. dale de una.
Bueno, y nos queda el último, pues es, primero antes de finalizar, creo que es impresionante porque pues hemos tratado temas tan gruesos que en cada tema hay un tomo, dos o tres sobre la materia, sobre cada punto que hemos tratado, pero tú lo has resumido muy bien y hemos como calado en el tema. Quería preguntarte sobre la culpabilidad, que es el último tema, digamos, especial, perdón, general en materia penal. Claro que sí, Cristian. Bueno, la culpabilidad, todos estos temas son muy complejos, pero claro, nosotros cuando se responsabiliza a alguien por el hecho, se le dice usted es culpable. Es que la culpabilidad es un elemento fundamental del delito, pero se emplea también de forma frecuente en el lenguaje cotidiano. Alguien es culpable o no es culpable. Incluso en escenarios distintos al delito. Usted es culpable, tú tuviste la culpa, en fin, son términos que normalmente empleamos. Pero el derecho penal en Colombia, porque todo esto tiene debates y no es tan sencillo de agotar. ¿Por qué se dice que alguien es culpable? ¿En qué descansa la culpabilidad? Ya hemos visto que la conducta es típica porque se adecua al supuesto hecho vertido por el legislador, es antijurídica porque hay una lesión sin justa causa de un bien jurídico protegido. Y el mapa lo completamos, bueno, ¿por qué es culpable? Básicamente, la culpabilidad parte de una premisa que hoy en día, pues, que se discute, incluso no hay evidencia científica absoluta de la misma. Por eso autores como Roxin replantean y hablan de una categoría diferente que es responsabilidad, pero ubiquémonos un poco más acá en lo que la doctrina y la jurisprudencia patria entienden. Básicamente, usted es culpable o la conducta suya está provista por culpabilidad porque usted pudo actuar conforme a derecho y no quiso. Es decir, la culpabilidad se fundamenta en la libertad de elección, en el libre albedrío, bajo esa tesitura, ¿no? Porque todo eso está en fuerte discusión y no tenemos una unanimidad, máxime que el libre albedrío no encuentra un asidero científico totalmente decantado. O sea, nosotros partimos del punto de vista filosófico que el determinismo no existe, en el derecho penal no existe el determinismo, porque si no la culpabilidad no tendría sentido, como la estamos explicando. Entonces, cuando alguien es culpable, cuando pudiendo actuar conforme al ordenamiento jurídico, no lo quiso hacer y no lo hizo. Entonces, usted cometió ese hurto, usted sabía que esa conducta estaba prohibida y pudiendo actuar conforme al ordenamiento jurídico, se decidió por apoderarse del bien, por causar la muerte y en ese caso usted es culpable. La otra cara de la moneda, ¿cuál es? La inculpabilidad o la ausencia de culpabilidad. ¿Por qué alguien no es culpable? Porque no estaba en capacidad de conocer que su conducta era antijurídica o porque no podía actuar de otra forma, estaba determinado a actuar de una forma. Entonces, como vimos en el caso del que le dispara al actor pensando que realmente era una situación de legítima defensa, no hay culpabilidad, porque él consideraba que estaba actuando conforme a derecho. ¿Y la culpabilidad en qué descansa? Que usted sabía que actuaba en contra del derecho y aún así se decidió a actuar en contra del derecho. En el caso planteado por el que dispara bajo un error de prohibición, pues no hay culpabilidad porque él no actuó con la conciencia, con la convicción de que estaba actuando contrario a derecho. Entonces, cuando hablamos de culpabilidad, obviamente el asunto es mucho más complejo, más profundo, pero al final del día lo que se quiere consultar es si esa conducta típica y antijurídica que usted realizó, usted estaba en capacidad de comprender que era ilícita y sabiendo que era ilícita, se decidió realizarla. Bajo ese binomio, podemos considerar, Digamos, todas las teorías. Ahora te quiero hacer la última pregunta para finalizar. Para ti, ¿qué es el derecho penal? Y para ti, ¿cuál es la mejor teoría que se le debería aplicar en Colombia? Porque hay muchas teorías del delito, ¿no? digamos que el derecho penal digamos que no es complejo su definición. El derecho penal es violencia formal. El derecho penal es el ejercicio de la violencia, el monopolio que tiene el Estado a través de una rama del derecho de ejercer violencia sobre el ciudadano por la vulneración de los bienes jurídicos más importantes. Digamos que es una definición que es descriptiva. Uno al final del día puede dar 2.500 nociones, si se quiere, pero si uno mira al final del día el derecho penal que es y lo describe, pues tiene ese común denominador, es el ejercicio de violencia, por eso es la última ratio.
porque a las personas, claro, no siendo que no sea legítima, que es violencia legítima, que es otra cosa. Si una persona comete un delito, pues mira la denominación derecho penal, es una pena, dolor, aflicción. O sea, el derecho penal implica per se dolor, per se aflicción. No se puede, bajo la noción, bajo lo que es el derecho penal, sustraerse de ahí. O por lo menos bajo los lineamientos que hoy tenemos en Colombia y cómo se define la pena, los fines de la pena, etcétera. El derecho penal entonces básicamente es esa área del derecho, pero que debe estar acompasada por su exacerbada violencia, a veces irracionalidad, de unos límites o de unos principios que hagan que esa violencia sea lo menos desmesurada. Porque siempre hablamos que el derecho penal debe de unos límites materiales, unos límites formales. ¿Por qué el derecho penal quiere limitarse tanto? Porque es violencia. Y hacer un área tan fuerte en función de los derechos que afecta, pues debe ser la más delicadamente limitada. ¿Cuál teoría? Yo no creo que haya que decantarse. Finalmente, uno no puede ver el Código Penal a partir de teorías en abstracto. Lo que hay que mirar es el Código Penal, cuáles son las teorías que ofrece. Uno no puede, a la fuerza, por el gusto que tenga por una teoría, importarla y meterla a la fuerza al Código Penal. El Código Penal tiene unas premisas, lo que tenemos que hacer es construir, obviamente valiéndose uno de los desarrollos teóricos más importantes, cuáles pueden aplicar, porque no todo se puede aplicar, uno no puede a rajatabla estar trayendo doctrina extranjera y metiéndola como si ellos estuvieran pensando en el Código Penal colombiano cuando no es así, pero ciertos desarrollos sí que se podrían tener en cuenta. En ese orden de ideas, la mejor teoría es la que ofrezca el mejor conjunto de límites, la que ofrezca la mejor y más racional aplicación del derecho penal, la que ofrezca el mayor respeto por garantías constitucionales, la que ofrezca mayor respeto por los derechos humanos. Esa es, al final del día, la mejor teoría. No existe una sola, se recaban diferentes postulados, diferentes derroteros de diferentes autores, pero la única forma de lograr que ese ejercicio de la violencia, que es inherente al derecho penal, sea lo menos irracional posible, está en que sea lo más constitucional, más ligado a los derechos humanos, más ligado finalmente a esos límites que hacen que el derecho penal no pierda su finalidad, no se desborde y respetemos en conjunto a la hora de aplicar el derecho penal ese postulado fundante de la Constitución, que es la dignidad humana. Claro que sí, doctor. Bueno, no me queda más sino agradecerte por participar en mi canal y como reflexión final que quería que tú nos dejaras el tema de la inteligencia artificial, el tema de todo lo que vemos con la robótica aplicada en el derecho penal. ¿Cómo lo ves? Y con esto finalizamos, doctor. Muchas gracias. Bien, gracias, Cristian. Bueno, todo esto supone ya desde hace algunos años todos unos desafíos, pero yo creo que la inteligencia artificial, al final del día, como cualquier tipo de herramienta, lo que va a construirse es un elemento de mayor eficacia, de mejora en las tareas del abogado. Y creo que eso es en cualquier área, en cualquier ámbito. Uno podría ubicarse 30 años antes, cuando llegó de manera un poco más tempestuosa, el Internet. Al final del día, todos estos avances bien empleados se pueden constituir en herramientas que hagan mejor, que hagan más fácil, porque es lo que queremos todos. En cualquier conjunto social lo que se busca es encontrar herramientas, instrumentos que mejoren la vida, que hagan más eficiente nuestro trabajo, que generen mejores resultados. Entonces creo que es un instrumento absolutamente plausible, que claro, aquí trae unos grandes dilemas éticos en función del derecho, por ejemplo, en algo que es definitivo y es la función del juez y el juez, y si, claro, y si esos elementos de inteligencia artificial desde luego no lo podrán suplir nada en ningún momento, porque sigue siendo la dignidad humana,
y el mínimo derecho que tiene cualquier persona cuando es investigada es el derecho a que un juez humano lo juzgue. Entonces, creo que todas esas herramientas van a servir mucho, pero plantear, digamos, un momento en el cual sea la inteligencia artificial la que resuelva casos penales, eso no es compatible, no sería compatible con la Constitución, porque iría en contra de un derecho fundamental, indiscutible de cualquier ser humano, que sea otra persona humana la que lo juzgue. Imagínense el día en que esa labor se deje a... porque puede haber más personalidades no humanas bajo el ropaje de inteligencia artificial, pero creo que sí puede ser elementos plausibles. Para el derecho penal es fundamental. Inteligencia artificial e investigación de macrocriminalidad, inteligencia artificial en temas de corrupción, inteligencia artificial en temas de lavado de activos. En fin, si se emplea, hay recursos con inteligencia artificial, se pueden mejorar los mecanismos y las metodologías de investigación de una forma increíble. Yo creo que donde más puede servir la inteligencia artificial en un país con tantos déficits de investigación y de resultados en materia como criminalidad económica, creo que es fundamental también en macrocriminalidad, fenómenos de crímenes internacionales, cruzar información, metodologías de contexto. Por supuesto que la inteligencia artificial, como dije desde el principio, se va a constituir y hoy es sin duda alguna, pero cada vez más una herramienta infaltable. Así como en algún momento con la ley 906 hubo un cambio en la medida en que ya nosotros los abogados requerimos de unos investigadores. El penalista necesita tener el investigador, el fiscal necesita sus investigadores, y eso, digamos, si lo miramos un poquito antes, no tenía esa misma textura. Hoy en día, investigación penal sin inteligencia artificial, salvo que vayamos a investigar delitos cuya mecánica no sea tan compleja, pero la gran mayoría son complejos. Entonces, en las unidades investigativas de delitos de corrupción, de lavado de activos, de testaferrato, toda esta criminalidad en contra del orden económico y social, y creo que todas, ninguna puede exceptuarse hoy al manejo de inteligencia artificial. El punto está en los recursos y que se de buenas herramientas y de quienes de manera sensata y bien acompasada la alimenten, porque la inteligencia artificial no existe por sí misma, requiere de unos insumos que la persona humana es quien nos provee. Claro que sí, doctor. No me queda más sino agradecerte por haber participado en mi canal. Nos quedan muchos temas o sea, quisiera preguntarte muchas más cosas, pero pues el tiempo apremia. Muchas gracias, doctor. A ti un gran abrazo y bueno, esperemos que esto haya sido de claridad y por qué no de confusión para algunos. Claro que sí, doctor. Un abrazo.